Bueno, hola a todos, hola, un saludo en verdad desde aquí, desde Lleida, Cataluña. Como ya saben, mi nombre es Jader Méndez, ya me les he presentado varias veces. Ya les he contado que he estado escribiendo un libro que se llama El dolor del desprecio últimamente, aproximadamente 3 años y medio. He estado escribiendo este libro que es muy importante para mí porque ahí cuento todas las supervivencias que tuve y por todos los momentos que pasé y todo lo que he visto estando en vida en Colombia y aquí en España, y digamos de lo que me he enterado o de lo que he visto que ha pasado en el mundo. Como les dije en un video anterior que hice, que les presenté, que se trata sobre el libro El dolor del desprecio, pues ya les conté cómo comenzó el libro, les conté de dónde soy. No les he contado por qué tomé la decisión de hacer un libro, no les he contado, pero la decisión de hacer el libro es porque pasé por una vida muy dura, muy cruel, digamos un poco muy injusta, desde la infancia hasta el día de hoy. Prácticamente aún me sigue pasando, pero ahora digamos pienso un poquito mejor las cosas, y antes de actuar pues pienso, y a veces no, pero bueno, termino haciendo las cosas bien, creo. No termino actuando como actuaba hace unos 15 o 25 años atrás. Ya hoy soy un hombre de 31 años, que tengo los pies en la tierra, aunque les diga a veces que estoy loco, pero soy un loco en el sentido por toda la supervivencia que tuve, que todo lo tengo en mi mente y en cualquier momento puedo hacer cosas que no las haría estando con tranquilidad, estando tranquilo. En el video anterior yo les conté que nací en la finca de la señora Rosita, en Río Viejo Sur de Bolívar, cerquita de Las Palmas, Bolívar. Ahí pasé prácticamente mi niñez desde la infancia, desde que nací hasta la edad de 5, 6 años, 7 años. Les conté que comí una ave que se alimenta de pescado en el río Magdalena o en las ciénegas, o inclusive aquí en España la he visto, aquí en Lleida, Cataluña, en los ríos comiendo peces. Pues esta ave se llama patoyuyo, pues nosotros nos alimentamos con estas aves, ya les conté. Les conté que nos alimentábamos con queso, con leche, con pescado, con gallina. Muy poco comíamos carne, pero bueno, de vez en cuando comíamos carne de res o de cerdo. Pero más nos alimentábamos con pescado y arroz. En el video anterior les conté que mi papá nos llevaba a pescar detrás de la finca, teniendo nosotros 5 o 6 años de edad. Mis hermanos mayores tenían entre 8 y 10 años y 11 años de edad. Yo soy el menor de los dos mayores. Después de mí sigue mi hermana. Pues los 4 vivíamos en la finca cuando comienzo a contar la historia desde que era un niño, que se llama El dolor del desprecio. Bueno, comencemos entonces con el segundo capítulo del libro El dolor del desprecio, de la vida mía, de Jader Méndez Jiménez, que es una vida real, una vida que les voy a contar de la vida real, y pues que a muchos seres del mundo no les pasa, digamos. Es una vida y una crianza muy diferente. La gente de mi pueblo pues ya me conoce, saben que yo soy 100 pesos para ellos, ese es mi apodo, 100 pesos. Pero tengo muchos apodos más, como Samurai, el Cole, el Parcero, 100 pesitos. Tengo muchos apodos. En cada lugar donde he ido me han puesto apodos muy diferentes, como el costeño. Y aquí en España pues me dicen el colombiano y el parcero. Bueno, aquí en Lleida, Cataluña.
Pues bueno, cuando mi papá nos llevaba a pescar detrás de la ciénaga, que es detrás de la finca de la señora Rosita en Río Viejo Sur de Bolívar, pues nosotros salíamos de la casa a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, por tardar a las 5 de la tarde salíamos para el playón a tender los trasmayos, que era una malla muy grande de 100 metros y podía alcanzar hasta unos 500, 600 metros de distancia esta malla, que tiene entre 3 metros de anchura. Y esta malla, pues, cuando nosotros la tendíamos en esos tiempos, pues agarrábamos 400, 300, 200 pescados, 500. Depende los kilos de trasmayo que teníamos, digamos, depende de la manta que tuviera la persona, así agarraba pescados. Pues entonces hubo un tiempo que la gente pues compraba muchas mantas y estas ciénegas pues son muy grandes porque hay una que comienza desde Las Palmas Bolívar y un poquito más allá desde Las Palmas Bolívar hasta Río Viejo Sur de Bolívar. Hay otra que está desde Río Viejo Bolívar, al frente del Viejo Bolívar hasta la Gloria Cesar, digamos, hasta la orilla del otro lado Cesar, pero eso es como un asidero de un río prácticamente, porque cuando el río se mete, cuando el río crece, pues se mete por estas partes que están al frente de la Gloria Cesar, por el frente de la muralla de la Gloria Cesar. Y bueno, esa agua se mete, digamos, por una canal que es por donde entrábamos a pescar cuando eran mis hermanos menores y yo, cuando éramos unos chicos. Pues nos íbamos a pescar ahí en esos lugares de la Gloria Cesar, a agarrar doncellas, agarramos doncellas y blanquillo. Una vez iba con mi hermano mayor Herbert y con mi hermano Dainer, perdón, con mi hermano Dainer y agarramos un trasmayo de otra persona diferente. Era una manta de una persona diferente, nosotros llevamos nuestras mantas. Pero en el transcurso del camino pues nos encontramos unas mantas, o sea, unos trasmayos que eran de otra persona. Y se nos dio por levantar la manta y en esta manta había muchas doncellas y doncellas muy grandes, de 3 libras, 4 libras. Entonces estas doncellas las cogimos y las sacamos de la malla y nos las traímos para la casa. Agarramos unas 30, 35 doncellas. Pero nos pasó algo en el momento que las estábamos agarrando. Pues nosotros primero agarramos los animales ajenos, los pescados de ajenos que estaban en la manta de otra persona que las había atendido para el pescar, para el capturar sus pescados. Pero mi hermano Dainer y yo pues fuimos y las agarramos y nos adueñamos de esos pescados. Entonces teníamos una canoa muy pequeña que es de mi tío Chancito Méndez Díaz. Él vive en el Viejo Sur de Bolívar. Pues teníamos un machito, una canoa muy pequeña de él. Pues con esta canoa nosotros nos íbamos a atender los trasmayos que mi papá nos emprestaba. Mi papá. Entonces esa madrugada agarramos los pescados del señor ajeno. Agarramos los pescados del señor que eran ajenos, esos pescados. Agarramos los pescados de nosotros, los que estaban en nuestras mantas, los que habíamos tendido el día anterior. Y era mucho peso, teníamos mucho peso de pescado más el peso de las mantas que estaban mojadas. Pues se nos hundió la canoa en la mitad de la ciénaga. Y en ese lugar pues había historias que había muchos caimanes. Y un caimán allá mide entre 7, 8, 10 metros. Hasta 12 metros puede medir un caimán, 5 metros. En los ríos de Río Viejo Sur de Bolívar o en los playones o en los lagos de Colombia. Entonces, después que se nos hundió la canoa, pues se hundió la canoa, caímos en el agua y gracias a Dios pues había una cerca que divide una finca con otra finca. O una finca utiliza una cerca para separar los animales, los ganados. Entonces, cuando el río está seco, pues esta cerca se ve porque el agua ha bajado, porque el río Magdalena está bajando su creciente.
digamos, ha bajado. Después de una creciente, pues él baja. Entonces se alcanzan a ver los alambres y toda la finca pues queda descubierta. La finca es de la señora 50 Pesitos, una señora de Río Viejo Bolívar, que está entre Río Viejo y la Gloria Cesar. Tiene una finca doblando de Río Viejo Bolívar para coger para la Gloria Cesar. Pues gracias a Dios estaba ahí la cerca y pudimos montarnos encima del alambre, un alambre de pullas, y pudimos sacarle el agua a la canoa. Mientras sacamos el agua de la canoa, pues nos volvimos a montar y nos fuimos para la casa. Entonces, como les decía, pues toda esa cantidad de pescado que agarramos del trasmayo ajeno de la otra persona, más los pescados de nosotros, pues hizo que nos hundiéramos. Pues todos esos pescados los llevamos para la casa después que pudimos sacar el agua de la canoa. Y bueno, la gente vio que nosotros teníamos mucho pescado en mi pueblo, Río Viejo Sur de Bolívar, y decidieron ir a pescar por allá, pero ya a los días ya se estaban viendo las doncellas se estaban viendo, o sea, ya no habían tantos como cuando yo fui con mi hermano. Pero sí hicimos esa maldad de quitarle unos pescados a otro señor de sus mantas. Pero como yo y como mi hermano, eso lo hacen muchas personas más en mi pueblo, que se roban los pescados de las mantas de otras personas. Hay personas que en esos años y en estos años, cuando tienden sus mantas, pues se quedan ahí pendientes, se quedan durmiendo al lado de la manta. Y a veces llueve. Pues eso nos pasaba cuando vivíamos en la finca de la señora Rosita. Como éramos muy pequeños y mi papá tenía una canoa de madera, pues nos llevaba para allá atrás de esas ciénegas a pescar y llovía. Toda la noche llovía, caía un aguacero. Mi papá nos tenía que tapar con un plástico para que no nos mojáramos. Y así pasábamos todas las noches, muchas noches de mi juventud pescando con mi papá, con mis hermanos. Estos pescados pues mi papá cogía, los salaban por cantidades, hacían unas pilas de 100, de 200 pescados, de 70 kilos, 80 kilos de pescado. Se lo vendían a personas de mi pueblo que iban a comprar pescado a las orillas. Las personas pues pasaban en Johnson's, llegaban a las orillas, digamos, a unos puntos que ya estaban coordinados para que las personas llegaran allá a vender sus pescados por la mañana, desde las 7, 8, 9, 10 de la mañana. Pues la gente, todos los pescados que agarraban, pues iban ahí y los vendían. O habían personas que se quedaban en las rancherías, como en los casos cuando era mi papá con nosotros, con mis hermanos y yo, cuando ya éramos más adultos, nos quedábamos en unos playones con mi tío Chan y mi tío Nacho y otros compañeros de pesca. Nos quedábamos en los playones, también mi tío Pambe Jiménez, también, y otros pescadores, muchos pescadores más de Río Viejo, se quedaban arranchados por allá en las ciénegas una semana, comiendo calungo con pescado, yuca con pescado, arroz con pescado, pescado en viuda, pescado sudado, pescado frito. Eso era lo que más comíamos nosotros. Y como les conté que en esos tiempos había muchos pescados, pues habían pescados muy grandes, pescados de 3 libras, 4 libras. Pues imagínense, uno se daba el gusto de comerse un pescado de 3 libras, un pescado de ancho, así como de la mano. Pescado muy ancho, muy grandes y bonitos. Pues estos pescados los comíamos ahumados. No le quitábamos las escamas ni la tripa se la quitábamos por la parte de encima. Por la parte del lomo le quitábamos las tripas, lo enjuagábamos, le echábamos tomate, cebolla, ajo, pimienta, un poquito de sal y lo amarramos con alambre liso que es de hierro, un alambre, lo cogíamos, lo envolvíamos y lo echábamos en las brasas y comíamos pescado ahumado. Ese pescado ahumado es muy rico. Pues al transcurrir los tiempos, pues nos comíamos, digamos, al principio, cuando habían esa cantidad de pescado, nos comíamos esos pescados grandes. Pero ya 6 años, 7 años después, ya tocaba comernos unos pescaditos pequeños, porque ya los grandes ya no se veían tanto como la primera vez, cuando yo comencé a pescar con mi papá, que les digo que entonces sería
del 98 para arriba ya habría muchos pescados, porque digamos en el 96 ya había un pescado bastante en el río Magdalena, pero cantidades, como crías, como grandes, como viejos. Digo que agarramos pescado de 4 libras, hasta de 5 libras había pescado. Entonces, eso, nosotros nos comíamos un pescado grande, ya después los años ya tocaba comer pescado pequeño porque ya no había pescado grande, entonces ya después la gente no quería comprar el pescado pequeño. Entonces esto hizo que la gente pescara con chinchorras grandes, como les decía, y se comenzaron a acabar los pescados en estas ciénegas del viejo sur de Bolívar, que están detrás de la finca de la señora Rosita, cerquita a la Palma Bolívar. Esto es por detrás del río Magdalena, detrás de la finca y de las Palmas sur de Bolívar. Que son un poco de cosas y tampoco no les cuento todo lo que hicimos en la finca porque les digo ya lo que no está en el libro se los cuento por aquí, lo que no les cuento por aquí está en el libro y inclusive así no cuento todo lo que vivimos en la finca. Cuando éramos niños o en el tiempo cuando éramos más jóvenes y en el día de hoy aún siguen habiendo maldades, pero cuando éramos niños eran mucho más las maldades. Digamos, la gente de mi pueblo decía que te traiga la tierra y en verdad la tierra se abría y se llevaba a la gente. O decía que venga el diablo y te lleve. Y venía el diablo y se llevaba a las personas, los niños, algo afuera. O existían muchas brujas. Hoy en día existen, pero antiguamente existían mucho más. Existían duendes, espantos, que la pata sola, la llorona. Un día estaba en mi pueblo, mi persona, ya yo tenía como que 15 o 14 años, por ahí, y iba con mi amigo Eder, el hijo de un guajiro que vendía artesanías en el viejo Bolívar. Él tenía la artesanía al frente del supermercado de Jesús Manzano, al frente del bar del señor Gualo, que hoy en día es un supermercado que está ahí, pero antes ahí había una cantina, la demolieron, una cantina donde jugamos, donde se podía jugar tejo y todo eso. Ahí llegaba a tomar mucho mi papá y mi tío Chan y las personas de mi pueblo. Pues ahí tenía el señor Jesús, un guajiro, tenía una artesanía, pues yo trabajé con este señor y era amigo de sus hijos. Pues un día yo iba caminando con Eder en mi pueblo sur de Bolívar, viendo para la discoteca Boleponche, eso está cerquita a la orilla del río Magdalena, en mi pueblo, cerquita para ir por una calle que le dicen que el Molino, algo así. Pues cuando íbamos por ahí, por la calle esa que le dicen el Molino, pues escuchamos una voz que dice que mi pequeño, gritaba duro, mi pequeño. Y bueno, pues yo y mi amigo Ede miramos hacia el río miramos, pero no vimos nada, entonces decidimos no. Mi amigo Ede dijo, soy fue pu, y así le dijo mal parí y tal, y salimos corriendo. Y entonces, bueno, llegamos a la casa porque el papá de él, el señor El Guajiro, el señor Jesús, vivía cerquita a la discoteca Boleponche. Entonces llegamos a la casa y nos encerramos y le contamos el cuento al señor Jesús y a la mamá de Eder, que habíamos escuchado la llorona llamarnos y que mi pequeño, pero gritando como si estuviera llorando. Entonces sí pasaban muchas maldades en mi pueblo y en la finca nosotros vivíamos. En mi pueblo pues salía eso, lo que le digo, salían del cementerio espantos con un ataúd encima. Eh, Mi pueblo es un pueblo de mucha historia, le dicen los matacuras a mi pueblo, los matacuras y otras cosas más. Y eso porque es un pueblo como que rebelde, digamos, respeta para que lo respeten. Entonces, digamos, si se meten con alguien, pues esa persona se siente muy ofendida y se defiende. Pero es un pueblo muy respetable, la gente muy cariñosa, muy humilde. Y fue un pueblo que lo dañó fue la maldad. La maldad, los malos políticos fueron los que dañaron mi pueblo. Y lo demás, nada, lo demás para mí mi pueblo es muy bonito.
Entonces, entonces en la finca de la señora Rosita, pues eso les digo, también salían espantos. Un día estaba mi hermano Luis Carlos, mi hermano Herbert y yo. Pues nos fuimos a caminar. Nos fuimos a caminar con mi papá de la casa de nosotros, o sea, la casa que era de tablitas con palma. De esa casa nos fuimos a caminar a la finca de la señora Rosita. Y mi hermano Luis Carlos miraba por un árbol y decía que en el árbol miraba una persona, que allí estaba una persona, pero mi papá y mi hermano y yo, mi hermano mayor Helve y yo, no mirábamos nada, nosotros no mirábamos nada. Pero mi hermano Lucho decía que sí, que sí, que sí. Y un día cuando ya estábamos en mi pueblo, en el viejo sur de Bolívar, pues mi papá es que se paró de la casa, de la cama. Mi papá se paró de la cama, el piso de nosotros era de tierra. Ya en lo viejo vivíamos en una casa de mitad de material, que era de bloque, la otra mitad de tabla, con zinc, y el piso era de tierra, o sea que siempre andábamos con los pies sucios, negros. Pero en el centro de la casa había un palo de madera que era una viga que aguantaba el peso del techo. Entonces mi papá de esta viga vio salir que a mi hermano Luis Carlos, pero era un espanto de mi hermano, digamos una sombra semejante a mi hermano. Entonces mi papá decía, oiga Lucho, usted que se despierta hasta ahora, pelado, vaya a dormir. Y mi papá y que lo estaba hablando a mi hermano, pero en un momento mi hermano se desapareció, o sea, era una sombra. Y mi papá se fue a ver a la cama y claro, mi hermano estaba durmiendo, o sea que era un espanto. En esos tiempos había muchos espantos, mucha maldad. Bueno, cuando no pescábamos detrás de la finca de la señora Rosita, pues eso, vivíamos ahí tranquilos en la finca. Mi papá se iba mucho para el pueblo a tomar con sus amigos, a fiestar, a divertir, a hacer la compra, a hacer lo que hacían los hombres prácticamente en esos tiempos. Pero bueno, cada quien hacía sus cosas diferentes y de una manera diferente. Mi papá, pues, cuando iba para el pueblo, pues sí, se iba a tomar con sus amigos, a jugar tejo, que le gusta mucho jugar tejo, le gustaba mucho jugar al cucurubao, le gusta. Fumaba mucho tabaco, pero le digo que ya hoy en día no fuma y lo quiero mucho. A mi papá lo quiero mucho, en verdad. Eh, bueno, si no fuera por mi papá, por todo lo malo que me hicieron, por todo lo malo que yo sufrí, por todo lo malo que yo pasé, hoy no estuviera aquí vivo, ¿sabes? Si no fuera por mi papá, no hubiera resistido todo lo malo que me pasó en la vida, tampoco estuviera vivo, o sea que yo por eso quiero a mi papá. Me costó un poco perdonarlo, pero bueno, yo lo quiero, es mi papá y me dio la vida. Gracias a él pues he disfrutado y he sufrido y he aprendido y creo que llegamos a la vida fue para disfrutar, para hacer el bien, para trabajar y bueno, para honrar a la familia y todo el que le haga el bien a uno. Bueno, y cuidar el mundo, cuidar a los animales y lo que le digo, aquí vinimos fue para evolucionar mentalmente y superarnos y aprender de los errores. Que no se debe cometer errores. Bueno, si uno no comete errores, pues no evoluciona, no evoluciona. Digamos, uno evoluciona es por los errores que comete. Si no. Toda la gente del mundo ha evolucionado es porque otras personas han cometido errores y nosotros hemos aprendido de ellos. Nos los han enseñado. Entonces, así está. Entonces, sí, mi papá iba a tomar mucho a mi pueblo, a hacer compras. Cuando llegaba a la finca nos traía regalos, nos traía fuegos pirotécnicos que era mataburros, totes. Y mis hermanos y yo comenzábamos a tirar eso, pa. Eso explotaba muy bueno por las tardes, a las 6, 5 de la tarde. Comenzábamos a tirar los totes y eso explotaba, buscando que se nos explotara uno en las manos y se nos dañara las manos y eso, pero bueno, eso nunca pasó, gracias a Dios. A mi papá, en cambio, sí, ya viviendo en el pueblo, él estaba tomando, estaba de fiesta y se fue a tirar un volador y el volador le explotó y se le quemó los dedos a mi papá. Le quemó la mano un volador. Pero ya en esos tiempos ya vivíamos en mi pueblo. Ya les estoy contando cuando vivíamos en la finca de la señora Rosita, cuando yo tenía entre 5 y 6 años, 7 años de edad.
cuando mi papá nos llevaba esos totes a la finca, pues nosotros comenzábamos a tirarlos por toda la finca y eso explotaba y uno de ellos cayó en la casa y se estaba prendiendo la casa. Se estaba prendiendo la casa que era de nosotros porque era de palma con tabla y eso cuando explota bota candela. Pues bueno, mi mamá salió corriendo de la casa y le pudimos echar agua porque el río estaba cerquita a la casa y nosotros teníamos agua también en la casa. Almacenábamos agua en el tanque azul que les digo y en otros tanques en una tinaja. En esos tiempos utilizaban mucho las tinajas para que el agua estuviera más fría y estuviera conservada. Bueno, pues mi abuela Nati Díaz también tuvo tinajas y creo que hoy en día aún tiene una tinaja en la sala de su casa. Tiene una tinaja y la verdad son muy útiles, mantienen el agua fría en tiempos de calor. Cuando no teníamos nada que hacer en la finca, cuando no era nada de fiesta y eso, pues mis hermanos y yo pues jugábamos a los soldaditos, jugábamos al escondite, hacíamos muchas clases de juego, pero lo que más hacíamos era cazar mariposas y caballitos. Caballito es un animal igual a la mariposa, pero es como un helicóptero. Nosotros lo hacíamos pasar por el helicóptero en esos años. Hay uno que es verde porque son varios. Hay uno que es muy chiquitico, hay otro que es un poquito más grande y hay uno que es verde. Pues nosotros pues los matábamos a todos y nos daba por igual. Pero hoy en día entiendo que eso está mal porque eso es parte de la naturaleza, ¿sabes? Entonces la naturaleza necesita de ellos como ellos tienen la naturaleza y como nosotros de ellos para poder tener la naturaleza bien y eso. Y lo que les digo, poder evolucionar, porque si no tenemos tiempo en la tierra con la naturaleza, ni con el alimento, ni con los animales, ni con el agua, pues no vamos a poder evolucionar hasta donde tenemos que llegar, porque se nos van a acabar los presupuestos, digamos, el almacenamiento aquí en la tierra, que es la comida, la naturaleza, el agua, los animales, y eso, ¿sabes? Y otras cosas más, sí, muchas cosas más. Ya ustedes sabrán también porque ustedes sienten lo que es bueno y lo que es malo. Entonces uno tiene que irse por esos instintos, por esas intuiciones, que si algo uno siente que le va a salir bien, pues hacerlo. Si uno siente que algo está haciendo mal, pues no hacerlo. Que así el amigo le diga a uno, vámonos por aquí, no. Si uno sabe que por ahí no es el camino, pues uno dice, no, este amigo no me sirve, mejor me voy por el otro camino, por el que yo considero que es el mejor. Y así estoy actuando yo y la verdad me siento un poco más tranquilo a unos 4 años atrás, digamos. Entonces, cuando no teníamos nada que hacer, pues cogíamos las mariposas. Las mariposas las matábamos con unas varas, agarramos unas varas que tuvieran agarramos una rama que tuviera varias varitas para que así pudiéramos atraparlas más rápido. Cuando la tiramos a pegar con la rama, la tiramos a pegar a las mariposas y a los caballitos y bueno, y así caíamos y podíamos matar 7, 8, 9 caballitos, unas 15 mariposas. Entonces, como les recuerdo y les digo, como éramos muy niños, pues mis hermanos mayores, Helber y Luis Carlos, decían, Jader, mira, estas rojas son de bocadillo. Un bocadillo en Colombia es una barra larga de un fruto que se llama guayaba, que lo hacen de guayaba, entonces a eso le decimos bocadillo. Aquí en España el bocadillo es una barra de pan partida por la mitad o por el medio, cubierta puede ser de queso, jamón, bacalao, o queso, un poquito de salsas, un poquito de cebolla, huevos, o puede ser un bocadillo de tortilla de patata, porque aquí en Lleida, Cataluña, aquí en España comen mucha la tortilla de patata, los bocadillos de patata o de jamón con bacon. Pero en Colombia un bocadillo es una barra de guayaba que queda, digamos, como chiclosa, como si fuera gelatina, pero en una barra dura, tiesa.
como estilo panela, pero no es una panela, es una barra de bocadillos de guayaba. Pues mi hermano decía, mira, estas rojas saben a bocadillos de guayaba, y le quitamos la sal y no las comíamos. Nos comíamos las mariposas, pobrecitas mariposas, Dios mío. Y pobrecitos nosotros no nos enfermamos, gracias a Dios, porque éramos del monte, vivíamos en el monte, nos criamos en el monte, prácticamente nacimos en el monte como los animales. Entonces mi hermano Lucho decía, estas grises saben a miel, estas grises saben a miel. Y así nos pasábamos todo el día cazando mariposas, cazando, eh, como fue el animalito que le dijo ahorita, mariposas, caballito, y nos las comíamos. Pero ya después ya pasó algo que no nos esperábamos y tocó irnos de la finca de la señora Rosita, abandonar la casa, abandonar todo. Y bueno, en el próximo video ya les contaré qué fue lo que pasó, porque ya se me pasaron los 30 minutos que les iba a contar. Bueno, de la historia del dolor de desprecio, del libro que estoy escribiendo. Y bueno, un saludo a todos, que tengan un lindo día, una linda noche, y que mi Dios me los bendiga a todos y me los proteja. Un saludo para la gente de Colombia, del sur de Bolívar, de Río Viejo y del mundo. Que los quiero y a cuidar del mundo. Paz y amor.